La Sergio, profesionales para un mundo 4.0, presenta Mujeres de Ataque. Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, Santa Marta, Barranquilla, Madrid y Miami, donde tú sí cuentas. Son valientes, inspiradoras, exitosas y sus historias merecen ser compartidas. Mujeres de Ataque con Juan Lozano. Bienvenidos. Nuestra mujer de ataque de hoy es una de las grandes líderes sociales en Colombia en la lucha por los derechos de la infancia. Catalina Escobar es la presidenta de la Fundación Juanfe. Está hoy en muchos países de nuestro hemisferio, de nuestro continente americano. Está en Panamá, está en Chile, va pronto para Guayaquil y en Colombia ha desarrollado una tarea colosal que maduró desde la atención social hasta la construcción de un modelo integral de intervención en comunidades para enfrentar la pobreza, la marginalidad y la violación de los derechos de los niños. Es un placer tener a Catalina Escobar con nosotros esta noche. Bienvenida. Juan, qué dicha que nos acompañes. Siempre es un placer conversar contigo. ¿Cómo fue la construcción de ese modelo que es una batería, una caja de herramientas para enfrentar lo que ocurre en nuestro continente americano, lo que ocurre en Colombia? Pobreza, marginalidad, maltrato de mujeres y niños y restricción de oportunidades en la vida. Juan, el modelo nace del fracaso. Trabajar con embarazo en adolescentes ha sido un regalo enorme de la vida, en un aprendizaje, pero mis primeros 7 años fracasé. Porque ya te imaginarás tener de frente 10 jovencitas, una de 13 abusada sexualmente, una de 18 embarazada y ya con hijo en brazos, una de 15 en la prostitución. ¿Tú qué les dices? ¿Cómo las sacas de este estado? Y tuvimos que aprender del ensayo y del error, y hoy en día es un modelo de desarrollo económico, interviniendo madres adolescentes primigestantes, y en menos de 2 años las sacamos socialmente productivas, empoderadas. Entonces, frenamos pobreza, pero generamos Producto Interno Bruto. Dicen los estudiosos y los expertos en el tema que parte de los efectos devastadores del embarazo adolescente, del embarazo no deseado en niñas muy jóvenes, es que además de que deben asumir unas responsabilidades para las cuales no están preparadas, su inserción en el proceso académico y su inserción futura en el mercado laboral se frustran. Mira, la ecuación es muy fácil y esto es economía del desarrollo, que es lo que más nos gusta. Juan, cuando una niña es pobre y queda embarazada, tiene deserción escolar. En Colombia, un 54% de ellas quedan embarazadas del segundo hijo en menos de año y medio. En menos de año y medio. En menos de año y medio. O sea, una niña que queda embarazada a los 14 años puede llegar a los 17, puede llegar a la mayoría de edad con 2 hijos. Pero te cuento algo peor. Cuando una niña colombiana queda embarazada debajo de los 15 años, tiene un 86% de probabilidad que antes de los 20 años tenga 3 hijos. 3 hijos. Sí, señor, y nos está costando mucho. Tiene un costo social enorme, tiene un costo en política pública, en salud y en educación enorme, pero además ella se margina de las oportunidades que tiene para integrarse al mundo laboral en un futuro. Entonces entramos en un retroceso. También te lo digo de la siguiente manera. Es un camino a la multiplicación y a la profundización de la pobreza. Si tiene 3 niños, ella tiene 20, se salió del sistema educativo, no va a encontrar un trabajo, está condenada a unas condiciones muy precarias de ingreso el resto de su vida. Y además te cuento otra cosa, una de las enormes batallas que tiene que lidiar Colombia es la informalidad. En Colombia hoy el mercado informal es del 47%. Y lo seguimos llenando de estos jóvenes, no solo ellas, ellos también, porque al tener un bebé a tan corta edad, tienen que dejar de estudiar y entrar al rebusque. Entonces,
eh, muchas veces el país, las personas no dimensionan la gravedad. Y es que esto ya viene una inercia de muchos años, porque por lo general estas niñas son hijas, nietas y bisnietas de las que fueron madres adolescentes. Entonces, su ciclo familiar tiene muchísimas personas, mientras que de la clase media, media alta y alta, pues no hay, digamos, no hay tanta población en su familia. Y el país a veces no lo ha entendido, nosotros sí lo entendimos desde el principio. ¿Cómo ha sido el proceso de llevar este modelo a Panamá, a Chile, a Ecuador ahora? ¿Cómo esta realidad se aborda en esos otros países? Juan, mira, el embarazo adolescente no solamente ocurre en Colombia, ocurre con mucha gravedad en América Latina, y te cuento un dato. La región en el mundo, la segunda región en el mundo que más creció el embarazo adolescente, no solo creció, sino lo disparó, es América Latina después de África subsahariana. Y de enormes proporciones. La línea base, que es lo que nosotros llamamos en nuestro idioma, es igualita para Argentina, para el Perú, para Guatemala, porque las niñas cuando se quedan embarazadas son igualitas a las colombianas, a las chilenas, con aspectos culturales diferentes, pero les pasa exactamente lo mismo. ¿Qué es eso que han logrado en otras regiones del mundo, en Europa, en nuestro hemisferio, en Estados Unidos, que les permite tener unas tasas significativamente menores de embarazos no deseados, de embarazos adolescentes? Juan, definitivamente la educación. Los gobiernos hacen unas inversiones muy rigurosas en temas de educación, en temas de respeto a la mujer, en temas de equidad de género, que además ya lo tienen medido y lo tienen ya, digamos, robustecido. Pero hay un dato muy curioso en los Estados Unidos y te lo cuento. Desde el año 1995 hasta el 2015, o sea, 20 años, en Estados Unidos, el embarazo adolescente se redujo más o menos en un 35, un 38%, y cuando vinieron a estudiar, resulta que el fenómeno que más causó la reducción fue un programa de una cadena de música que se llama 16 and Pregnant, 16 y embarazada. Y eso lo ven los jóvenes en hora prime después de que llegan del colegio, y eso increíblemente, más eso yo, imagínate tantas veces que... Y eso produjo una deserción, una reducción. Eso por un lado. ¿Por qué? Porque tomaron conciencia, Claro. porque entendieron qué pasaba. Claro, ¿Cómo operaba paralelamente, 16 and Pregnant? Claro, y paralelamente hubo además unas inyecciones también en los derechos reproductivos de los jóvenes, en los colegios. El Profamilia en Estados Unidos se llama Planned Parenthood, y habían unas inversiones enormes de tal manera que los jóvenes pudieran tener una vida sexual sana, responsable y planificada. Entonces también hubo una educación y una inyección de capital importante por parte del gobierno hacia el tema de educación sexual y reproductiva, que no ha pasado en Trump, en el gobierno de Trump. Eso sucedió en los gobiernos anteriores. ¿Y lo han cambiado, lo han alterado o lo han debilitado? Desafortunadamente el gobierno Trump ha cortado mucho los recursos para este tipo de programas. Él es muy conservador. ¿Y qué tanto pesan, digamos, todos esos contenidos que en ocasiones son religiosos, que en otros casos son, digamos, más dogmáticos? ¿Cómo se relacionan con el diseño de las políticas públicas? Influye enormemente, y tú tienes toda la razón. Para uno verdaderamente llevar a cabo unas políticas públicas que estén enfocadas a la reducción del embarazo adolescente, necesariamente tiene que haber una conversación con la Iglesia Católica y con las iglesias cristianas. Juan, para nadie es un secreto. Los jóvenes se inician a muy temprana edad en sus actividades sexuales. Cada vez más jóvenes, ¿no? Cada vez más La jóvenes. edad de iniciación sexual en América Latina se ha ido reduciendo. Entre los 13 y los 14 años. Entre los 13 y los 14. Así es. La mayoría de los jóvenes latinoamericanos
están iniciando su vida sexual. Y además los hogares están ejerciendo una cosa que se llama la violencia de género, porque tanto a las jóvenes como a los muchachos, a las niñas, les dicen es que usted no puede quedar embarazada. Es un dogma, es un mandato, pero tampoco les están dando las herramientas para tener una vida responsable desde el punto de vista sexual. Y lo mismo a los muchachos se inician a muy temprana edad porque los papás, los hombres le dicen a los muchachos, ¿qué pues usted tiene 15 años? Nada. Un patrón machista muy dañino también, ¿no? Porque en buena parte esa iniciación sexual temprana en los hombres no es buscando el amor, sino buscando demostrar que son machos. Sí, Juan, y en Colombia tenemos ese grave problema. Colombia ha sido un país tremendamente machista. Hemos encontrado, y yo tengo que ser muy franca en estas cifras, el menor del problema que atendemos nosotros es el embarazo en una jovencita. Te quiero contar que alrededor del 35% de las jóvenes en Medellín que atendemos han sido abusadas sexualmente, en Cartagena más o menos de un 28%, el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Que te lo tengo que decir abiertamente, el suicidio. Niñas suicidas, niñas que han tenido ideas suicidas o han tenido atentados suicidas. Pareciera, y ahora hablamos de los otros dos factores, pero pareciera que en los últimos tiempos estuviera aumentando la propensión al suicidio de la mano de depresión, de la mano de soledades, de la mano de Juan, incomprensiones, sí, como si, por ejemplo, el acceso ilimitado a la tecnología estuviera generando una gran capacidad de información para los jóvenes, pero al mismo tiempo multiplicando una sensación de soledad. Juan, el conocimiento que yo tengo tiene que ver en la extrema pobreza. Y yo te digo algo, si una niña de 14 años que ha tenido un patrón de abuso sexual, de exclusión por parte de la sociedad y se quiere suicidar, fallamos como sociedad. Fallamos como sociedad si no logramos que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes desarrollen amor por la vida y tengan ilusión y tengan esperanza y tengan proyectos. Ella es la gran Catalina Escobar, fue heroína CNN, ha inspirado muchas acciones muy impactantes para mejorar la condición de vida de nuestras niñas, de nuestros jóvenes y de nuestra sociedad. Ya regresamos con Catalina Escobar después de estos mensajes. Ya regresamos con Mujeres de Ataque. Continuamos con Mujeres de Ataque. Regresamos con Catalina Escobar. ¿Cómo se construyó el modelo para que sea replicable en otros países? Aquí en NTN 24, en RCN, nos ven personas en muchos países de América. ¿Cómo es ese concepto de las franquicias sociales, Catalina? Bueno, mira, el tema de la franquicia social es una transferencia metodológica idéntica de lo que tenemos de Cartagena en otras ciudades de América Latina, teniendo unas variaciones, porque pues cada país tiene una forma de alimentarse diferente. Hay ciudades, por ejemplo, que nos pasa en Santiago de Chile, que es muy propenso al consumo de sustancias psicoactivas, menos criminalidad, pero no. Pero el modelo es igual. Como te decía, el deseo de una niña de quedar embarazada es igual a una chilena, una panameña, una colombiana. La construcción del modelo ha sido de las cosas más apasionantes porque teníamos que tener claro varias cosas. Uno, ser replicables, sostenibles, escalables, pero que cumplieran una cosa fundamental y era romper los ciclos de pobreza. Y romper ciclos de pobreza tiene que ver con dos cosas fundamentales: oportunidades y educación. Si no hay educación,
la pobreza se mantiene generación tras generación. Se acabó. Y las oportunidades, cuando te refieres a oportunidades, Oportunidades laborales. Mira, la Juanfe hoy en Cartagena somos el principal proveedor de mano de obra femenina calificada de base de pirámide. O sea, nosotros garantizamos que todas las niñas de la Juanfe que pasan van a entrar con un trabajo una vez se gradúen. De hecho, en los últimos 3 años hemos inyectado 1.600 jóvenes. 1.600, que fueron niñas de embarazo precoz. En todas estas condiciones. Y tenemos 2 años. 1.600, que ustedes han capacitado, atendido, formado, fortalecido y van al mercado laboral. Así es. Nosotros tenemos 2 años y ese es el modelo, desde que entra hasta que sale. Entrar a la Juanfe es dificilísimo. Nosotros en la Juanfe, nuestros procesos de selección son durísimos. A nosotros se nos presentan alrededor de 1.200 jóvenes al año y dentro del ciclo vamos metiendo 300, pero en total atendemos 850. Pero ¿qué es lo novedoso de todo esto? No es un tema únicamente de capacitarlas para la vida laboral en carreras técnicas, que las tenemos, estamos certificados para el trabajo, sino es realmente coger una joven y ponerla en el centro de todo un ecosistema que nunca tuvo, en empoderamiento, en el manejo absoluto de su responsabilidad en los derechos reproductivos, en la capacidad que tiene de ejercer en el momento que ella sea líder, porque todas las niñas de la Juanfe son líderes, todas las jóvenes, mientras tengan las oportunidades y tengan todos estos insumos, son líderes en potencia. Y lo hemos demostrado, Juan, es impresionante ver, porque además cuando tú trabajas en esto social tienes que tener claro una cosa, y es que sacar de la pobreza a una persona tiene que tener necesariamente unos ingresos generados por ellas mismas, vía un trabajo formal o vía microcrédito. Si no estableces un camino de generación de ingresos, lo que podrás hacer es simplemente política asistencial. Mitigas por un tiempo su sufrimiento, le das una plata, le das un subsidio, pero en algún punto vuelve a quedar sola si esa capacidad no se desarrolla. Claro, Juan, y por eso nosotros nos equivocamos tanto, porque nosotros teníamos en la cabeza todo el tiempo de pasar de las niñas de pobreza extrema a la clase media. Y para pasar una persona a la clase media, necesariamente tiene que cotizar. Y ya una persona cuando Cotizar cotiza, para nuestros televidentes fuera de Colombia es el pago que se hace a la seguridad social en salud y en pensiones, que implica una formalización. esa es nuestra apuesta. A mí cuando me dicen, ¿por qué la Juanfe está rompiendo con la pobreza? Pues justamente porque cuando tú tienes un empleo digno, ya te educaron, ya te empoderamos, ¿cierto? Y cuando tú ya tienes un empleo digno, estamos haciendo una enorme apuesta a frenar la informalidad y generarle Producto Interno Bruto a la ciudad con la cual estamos trabajando. Hay una creencia equivocada de ecuación entre pobreza y violencia y entre pobreza y maltrato. Violencia hay en todos los segmentos, comunas que no son las más pobres pueden ser las más violentas. Esto para señalar que la intervención tiene que ser también en el entorno. No es solo la persona, el hogar, sino las condiciones de convivencia. Absolutamente. Sería muy importante repensarnos cuáles son las cátedras en los colegios, porque lo fácil son matemáticas, física, química, que estamos enseñando en convivencia ciudadana. ¿Estará equivocado nuestro modelo que solo transmite unos conocimientos formales y desarrolla menos al individuo, al ser humano? Absolutamente, absolutamente, porque esos jóvenes y esos muchachos están enfrentando una realidad mucho más cruda que el resto de la población. Si imaginamos a Catalina Escobar con el rediseño del plan curricular para los estudios en Colombia o en cualquier país de América Latina, ¿cómo sería tu apuesta educativa? ¿Cuáles son esas materias, esos contenidos que se deberían ver en los colegios? Un 80%
comportamental necesariamente. ¿Cuál es nuestro rol teniendo en cuenta que tenemos un país típicamente violento? ¿Cuál es nuestro rol en ser unos ciudadanos responsables? Que es que además de eso no se necesita tener talento. Una persona que, hombre, que no se cruce un semáforo en rojo, una persona que sea capaz de ayudar a una anciana a pasar de una esquina a la otra. Eso es un tema de comportamientos y eso va radicalmente en la educación integral de la persona. Hombre, que hay que aprender matemáticas, claro, eso hay que hacerlo, pero yo sí pondría un rol de un 80% psicosocial además. ¿Cuántos jóvenes nuestros, ya que hablabas tú del tema de que se siente que las cifras de suicidios se vienen incrementando? Estoy totalmente de acuerdo contigo y tiene mucho que ver también con la parte tecnológica. Y te digo algo, mientras la NASA ya descubrió agua en Marte, nosotros no hemos sido capaces de acabar con la miseria en el mundo, ni la inequidad. Entonces, tenemos que saber entender cuáles son las prioridades de la sociedad hoy en día. Y regresar o encontrar una agenda prioritaria que se enfoque en atacar de raíz esos problemas. Porque uno también lo que siente en el debate público es que estamos muy concentrados en la gazapera política, en el chisme de baranda, en la pelea de los poderosos. ¿Y qué pasa en la base? ¿Qué pasa con los ciudadanos Juan, de a pie? Mira, qué bueno que me tocas ese tema porque hace algunos días estuve en Nueva York asistiendo a Concordia, a las reuniones bilaterales de la Asamblea de las Naciones Unidas. Y te digo la verdad, llevo asistiendo a eso muchos años y no pasa nada. Están los líderes del mundo, los tomadores de las decisiones. Y seguimos hablando de Venezuela, seguimos hablando de Siria. ¿Hace cuánto estamos hablando de Siria? Estamos hablando de que China sacó de la pobreza a 800 millones de chinos. Pero hoy en día, el 1% de la población tiene el 85% de la fortuna global. Nuestro cáncer es la inequidad y no lo estamos resolviendo. ¿Tuviste lo que pasó, el gran cuento de Greta con su tema? La joven activista. Claro, yo la aplaudo, yo esas cosas las aplaudo porque ya quisiéramos varios colombianos de 16 años saliendo con, no importa lo que haya detrás, ya la historia dirá, pero es una jovencita que salió con todas las ganas a poner en la raya a los líderes. ¿Quién hace eso? Y a interpelarlos, a decirles que aquí hay unas tareas que no se están cumpliendo y a decirles que hay una agenda que va más allá de las rutinas de los poderes tradicionales y de los protocolos. Vuela el tiempo cuando uno está hablando con Catalina Escobar. Nos dicen los productores, Cata, que nos toca irnos, pero yo quiero agradecerte que hayas estado aquí y recomendarles a nuestros televidentes la consulta de los materiales de la Juanfe. ¿Dónde los encuentran? ¿Cómo te encuentran? Yo, bueno, juanfe.org, en redes sociales siempre está como Fundación Juanfe. Y bueno, como soy líder en esto, también tengo unos temas donde soy disruptiva. Entonces yo estoy por el lado de @CataEscobar. @CataEscobar. Y esa condición de disrupción es la que ha permitido encontrar aproximaciones eficaces frente a problemas que parecían imposibles de resolver. Cata, muchas gracias. Y Juan, una Un dicha placer. siempre estar en tus micrófonos. Gracias. Para nosotros. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en Mujeres de Ataque. Que tengan todos una feliz noche.